Y ahora va a ser el profesor Francisco Oya quien intervenga. Es profesor de Historia, ha desarrollado toda su carrera profesional en Cataluña, es presidente de la Asociación de Profesores para el Bilingüismo APB, fundada en 1994. Es una asociación pionera en la lucha por el derecho a la enseñanza en lengua materna y la oposición al adoctrinamiento en la escuela. Integrante de Vanguardia Española en Cataluña, ha sido colaborador de enseñanza del Sindicato de Funcionarios de SIF en Barcelona. Es uno de los portavoces de la plataforma Las Termópilas, creada para dar voz a los funcionarios de todos los niveles, docentes, mozos de escuadra, guardia urbana, personal administrativo, etc., que han sido represaliados por la Generalitat, con la colaboración pasiva del Gobierno de España. Ha escrito multitud de artículos para medios de comunicación diversos como el ABC, The Objective, El Mundo, La Tribuna del País Vasco o El Catalán. Bueno, pues aquí lo tenemos y él pues nos va a deleitar con su charla, con su información. Muchísimas gracias, Concha. Es un honor y un privilegio estar en este foro hispanista y voy a tratar de dar un repaso histórico rápido y, si me pasa el tiempo, por favor, que me avisen enseguida. Bien, el caso de Cataluña, un caso de balcanización en un estado hispánico. Dando un repaso rápido, hay que decir que España pues, se puede considerar que existe como tal desde el siglo VI con el reino unificado de los visigodos, que ocupaba toda la península. Sobre todo a partir del momento en que el rey Recaredo se convierte al catolicismo y que el país queda unificado también desde el punto de vista religioso. Se puede decir que aquí nace España. Pero la cosa va a durar poco, porque en el año 711 se produce la invasión islámica de España, que en tiempo récord pues, va a conquistar todo el territorio, con la excepción de un pequeño núcleo en el norte, lo que se va a llamar el reino de Asturias. Que este es el momento, digamos, en que la hispanidad se puede decir que está más contraída. Pero a pesar de ser un núcleo insignificante, está clara la voluntad de resistir al invasor y recuperar otra vez el reino visigodo, es decir, recuperar Hispania. Poco a poco la reconquista se va extendiendo y van surgiendo nuevos reinos con un objetivo claro, que es el antiguo reino visigodo restaurado y la expulsión de los musulmanes. Surge el reino de León, Castilla, Navarra, Aragón y Portugal. Así más o menos era como estaba la reconquista en el siglo XII, es decir, ya habían reconquistado la mitad prácticamente del territorio hispánico. Bueno, hay que señalar que en ningún momento, como se va a ver en el mapa, va a haber un reino de Cataluña y, por supuesto, un reino del País Vasco, en contra de lo que muchas veces se ha explicado a los escolares en estas regiones españolas. En el siglo XIII se produce la batalla de las Amas de Tolosa, 1212, que es una batalla decisiva, a partir de la cual cae Valencia en manos del rey de Aragón, Jaime I, y cae Sevilla y Córdoba en manos de Fernando III Santo, rey de Castilla. Da la impresión en estos momentos de que la reconquista pues, está a punto de terminar, que es a punto de caramelo, pero aún se va a hacer esperar bastante. De hecho, va a persistir el reino de Granada hasta finales del siglo XV, que va a ir siendo, desde el año 1486, va a ir siendo reconquistado por los reyes católicos, los reyes de Aragón y Castilla, que se han casado y han unificado los reinos. Y finalmente, en 1492, el 2 de enero, cae la ciudad de Granada. Con lo cual se da fin a la reconquista. Y es un acontecimiento pues, celebrado en toda la cristiandad. Bueno, ese año también sabemos que es un año muy especial porque también es el del descubrimiento de América. Sin el descubrimiento de América, pues muy posiblemente la reconquista hubiera continuado por el norte de África. Porque de hecho, históricamente, la Mauritania tingitana formaba parte de la diócesis de Hispania, en la época del Imperio Romano. Y esta era la voluntad.
De hecho, los bizantinos, durante el tiempo que tuvieron el sur de España, también controlaron la Mauritania y el mismo Imperio Almohade. Además, hay un detalle, que es que después de las guerras de Italia, el rey Fernando el Católico recibe el título de rey de Jerusalén. Desde entonces pertenece a la monarquía española. Por ejemplo, en esta foto se ven las armas grandes de Alfonso XIII, donde se puede ver arriba, hacia la izquierda, la cruz de Jerusalén. Y eso era algo que se le daba mucha importancia en la época. Aquí, por ejemplo, en esta moneda, en este escudo de la reina Juana y el rey Carlos I de 1535, se puede ver que todo el reverso de la moneda está ocupado por la cruz de Jerusalén. E incluso hay otras monedas de la misma época donde no solamente en el reverso, sino incluso en el anverso figura la cruz de Jerusalén. Lo cual pues es un detalle de la importancia que se le daba a este título. Además, se había conseguido cobertura legal para la conquista de África por la bula del Papa Alejandro VI, por el cual, desde 1495, pues, Fernando e Isabel pues, tienen ya el gobierno legítimo de las tierras que pudieran conquistarse en África. Además, está el testamento de Isabel la Católica, que insiste mucho en este punto. Pero, curiosamente, pues, las energías españolas no van a ir por ahí, entre otras cosas porque, bueno, se van a dirigir hacia la conquista de un continente completo, como era América, cuya existencia pues, se desconocía hasta 1892. En el siglo XVI se había completado ya la reconquista, hemos dicho, pero no la recuperación del reino visigodo, puesto que aún había la división entre Castilla y Aragón, Navarra y Portugal. Pues esto se culmina en el siglo XVI. Navarra es anexionada por Fernando el Católico en 1515 y en 1580 Felipe II hace valer su derecho al trono de Portugal, después de la muerte sin sucesores de su rey. Y a partir de ese momento, Portugal queda incluida en la corona de España y también el imperio portugués queda integrado en la monarquía española. Con lo cual, pues es el momento, digamos, álgido de la monarquía hispánica. En este mapa están señalados todos los territorios que en un momento dado pertenecieron a España-Portugal. Es el momento de la máxima expansión. Pero a partir de ahí va a comenzar una cierta fragmentación de este grandísimo imperio. 1640 es el año que la señala. En 1640 hay una rebelión frustrada de los catalanes que, digamos, pues va a influir en, digamos, una pérdida de territorios por parte de España, no muchos, pero sí significativos, y sobre todo la separación del imperio portugués, la separación de Portugal y de su imperio, instigada por los ingleses, de la misma manera que la rebelión de los catalanes había sido instigada por Francia. Las dos grandes monarquías enemigas principales de España en la modernidad. Por la paz de Westfalia y los Pirineos, en 1759, España debe reconocer la independencia de Holanda y la pérdida de una serie de plazas fuertes que van a imposibilitar el famoso camino español, por el cual las tropas españolas podían llegar hasta Flandes, desde el norte de Italia, atravesando pues, territorios que estaban al este de Francia. Y también se pierden el Rosellón y la Cerdaña, que eran esos territorios catalanes que había al norte de los Pirineos. Bien, va a seguir un segundo asalto a esta fragmentación del Imperio Español, que viene con la guerra de sucesión a la corona de España. Carlos II es el último rey de la Casa de Habsburgo y muere sin descendencia en 1700. Entonces hay dos posibles herederos, que son Felipe de Borbón y Carlos de Austria. Finalmente, Carlos II designa a Felipe porque cree que es la mejor opción para mantener la integridad de los territorios españoles. Pero las potencias europeas, igualmente Inglaterra y Austria, tienen miedo de que se pueda llegar a producir una unión de las dos coronas, Francia y España, y entonces comienza una guerra internacional. La guerra de sucesión a la corona de España, que en este caso, cuando termina y se firma el Tratado de Utrecht,
Aquí sí que las pérdidas territoriales para España en Europa son importantes porque pierde todos sus territorios. Nápoles, Milán, Cerdeña y los Países Bajos españoles, que son cedidos a Austria, Sicilia cedida a Saboya, y Inglaterra se queda con Menorca y Gibraltar. Menorca se recuperará en el año 1800 y Gibraltar, como sabemos todos, el presente está todavía como territorio irredento. En América no hubo pérdidas territoriales españolas, pero sí los franceses tuvieron que ceder a Inglaterra, Terranova y la de Canadá. Con lo cual, evidentemente, Inglaterra es la vencedora. Además, España tiene que aceptar el barquito de euros, que ya se ha comentado esta mañana, y el navío de permiso, para introducir mercancías en el Imperio Español. Con lo cual, esto rompe el monopolio comercial español en América. Bueno, evidentemente hay diferencias claras entre un tipo de imperio y otro, un imperio creador como es el español y un imperio depredador como es el inglés, que algunas ya se han comentado, como es el hecho de que en el Imperio Español se le reconocen derechos a los indios, mientras que en el Imperio carecen absolutamente de derechos y, por supuesto, pues, se prohíben los matrimonios mixtos y hay absoluta indiferencia por transmitirles la cultura europea y la fe católica. Eso incluso, curiosamente, está presente en la primera Constitución Liberal Española, de 1812, en la que se especifica claramente que España es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Y se especifica pues, todos los territorios que componen la nación española, tanto en la península como en América, los territorios americanos, incluidas las Islas Filipinas. Bueno, vamos a aportar pruebas sobre este carácter generador del Imperio Español, pues bueno, pues ya hablamos de los hospitales, que ya se ha citado también, un total de 843 hospitales hechos por España durante la época virreinal, o las 32 universidades fundadas en América y en las Filipinas, las cuales se admitían pues, a los indígenas sin ningún problema. Y un detalle, por ejemplo, que es muy significativo, en Hispanoamérica hay nada menos de 96 bienes culturales declarados Patrimonio de la Humanidad. En Italia, que es el país que más tiene, hay 54, la mitad prácticamente. La banca del futuro es poder conseguir un 3,5% de interés en tu cuenta remunerada. Trae tu nómina a Revolut. Después de Italia viene China y después viene... Entonces, ¿saben ustedes cuántos de estos bienes patrimonio de la humanidad hay en Estados Unidos en la época en la que estaban los ingleses? Pues uno solo, que es este Independence Hall, que es un edificio notable en el cual se firmó la Declaración de Independencia. Todo lo demás son edificios hechos después de la marcha de los ingleses o que pertenecen a civilizaciones hispánicas o hechos por la misma España, por ejemplo, las misiones españolas en Texas. Bueno, los ingleses, como he sabido, siempre intentarán anexionarse el Imperio Español, parcialmente o totalmente, pero siempre fracasarán. El fracaso más sonado tal vez es el de Cartagena de Indias en 1741, que incluso estaban tan seguros de que lo iban a conseguir que incluso emitieron una serie de medallas conmemorativas en las que se ve al almirante Vernon recibiendo la entrega de la ciudad por parte de Blas de Lezo, que está de rodillas. Bueno, evidentemente todas estas medallas conmemorativas tuvieron que reticarlas deprisa y corriendo, y hoy pues es una pieza de coleccionista muy apreciada. O las invasiones a Buenos Aires en 1806 y 1807, fracasarlas también. Sin embargo, todo va a cambiar con la invasión de España por la Francia de Napoleón y la Guerra de Independencia. Porque aquí, teóricamente, Inglaterra se va a aliar con España para expulsar a los franceses, pero a pesar de todo va a ir promoviendo, fomentando movimientos rebeldes en América por medio de masones, básicamente, en América y en España también. Un ejemplo típico es Rafael del Riego, que levantó las tropas que en 1820 estaban embarcadas en Cádiz para reconquistar el territorio americano. Gracias a él, posiblemente pues, España perdió la oportunidad de hacerse con la situación en América de nuevo. El resultado será la fragmentación en 20 estados de los 4 grandes virreinatos que había. Y pérdida de numerosos territorios en manos de Brasil y sobre todo en manos de Estados Unidos, que México es el caso más extremo, el virreinato más rico y más importante, que va a perder más del 50% de su territorio por el Tratado de Guadalupe.
De hecho, tiene exactamente 2.300.000 kilómetros cuadrados. El equivalente a la superficie de España, Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Portugal, Suiza, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Hungría y Croacia juntas. Pero eso sí, la culpa de todo parece que lo tiene Hernán Cortés, según la presidenta de México. Bien. De hecho, las 13 colonias inglesas nunca fueron un territorio demasiado amplio, como podemos ver en el mapa. Esta fragmentación fue favorecida por Inglaterra para mejor dominar esos nuevos países, que además nacen endeudados hasta el cuello por los empréstitos que han tenido que pedir a bancos ingleses para hacer la guerra contra España. Y esto ha tenido repercusiones hasta el día de hoy, prácticamente, esta deuda, ¿no? Por ejemplo, en el año 2018, pues Argentina, digamos, su deuda suponía un 41% del porcentaje de su PIB, y otros países hispanoamericanos. Además, los ingleses les impusieron el libre comercio para colocar sus productos industriales y convertirlos en meros exportadores de materias primas, lo cual es, pues, lo que evidentemente, pues, solo benefició a las élites de estos países, como tal conjunto de la población. Que, digamos, el resultado pues va a ser que vamos a tener países fragmentados, empobrecidos, subordinados, dependientes y sin ningún peso internacional. Es todo lo contrario de lo que pasaba en la época colonial. Bueno, Centroamérica es el caso más evidente, un territorio absolutamente estratégico, dividido en 7 estados. La última fragmentación, además, fue ya en el siglo XX, cuando los Estados Unidos presionaron con la ayuda de la oligarquía de la zona para separar Panamá de Colombia y así poder controlar el canal interoceánico que se estaba construyendo. Pero, y ahora ya entramos directamente pues, en el mundo actual, todo puede empeorar y esta fragmentación puede ser mayor todavía. Y de hecho hay intereses en fragmentar tanto España como los países hispánicos en estos momentos. Por ejemplo, una buena base, una buena plataforma es el indigenismo y las lenguas originarias, se llaman las lenguas originarias, que en toda América hay nada menos que 557. Unas son bastante importantes, como la guaraní, quechua, pero, digamos, hay otras que son realmente muy habladas por muy poca gente, pero, lógicamente, son una base para promover excepciones en un momento dado, si a una potencia extranjera le interesa y puede promoverlas. Entonces, el país que tal vez mayor predominio tiene esa ideología indigenista en estos momentos y riesgo de balcanización es Bolivia, que se define ya en su constitución como un Estado plurinacional. Esta expresión procede de los separatistas catalanes, que la vienen usando desde hace mucho tiempo, y de ahí la tomaron los podemitas, la gente de Podemos. De hecho, uno de los asesores del gobierno boliviano fue ese señor que tenemos aquí en la foto, Monedero, que estuvo bastante tiempo aquí asesorándose y siendo muy bien remunerado por el gobierno boliviano. También estuvo en varios países este señor de la foto, que es Carod Rovira, de Esquerra Republicana de Cataluña, que estuvo metiendo baza también en Ecuador, en Guayaquil, que no es una zona también que tiene riesgo de secesión, no por casualidad es mejor que por aquí, para pues, promover la enseñanza de las lenguas indígenas, para promover el bilingüismo. En Cataluña no se promueve el bilingüismo, pero en Ecuador sí. Bien, hay otros riesgos de secesión, aparte de en Bolivia, sobre todo con la región de Santa Cruz, en Venezuela, el estado de Zulia, que tiene además también unos antecedentes históricos importantes y es un estado muy rico. La mayor parte del petróleo que se produce en Venezuela procede de ahí. Y parece ser que Estados Unidos ha tenido la tentación de promover el separatismo en Zulia para, digamos, fastidiar al gobierno bolivariano. También en Guayaquil, como decíamos, y también hay el movimiento raizal en Colombia, que tiene también raíces históricas, ¿no? Incluso podemos hablar del Plan Gandinia, que es un plan que supuestamente
podría, digamos, llevar a la independencia de la Patagonia Argentina, que es un territorio pues, con muy poca población, y que podría ser vendido al gran capital internacional, judío básicamente, para que se instalaran allí judíos procedentes pues, a del Estado de Israel y de otras partes del mundo, ¿no? A cuenta de condonar la deuda argentina. Bueno, es un plan que las autoridades de Israel pues, lo niegan por activa y por pasiva, que los principales asociaciones internacionales judías también, pero bueno, el hecho es que el presidente Milei, pues, en fin, ha declarado muchas veces su preferencia por el judaísmo, ha ido incluso a Jerusalén, al Muro de las Lamentaciones, y, en fin, en política pues ya sabemos lo que pasa. Las cosas te llegan hasta que llega un momento en que ya no se llegan, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de la nación mapuche. Para instaurar un estado mapuche en Chile y que esto además está dirigido desde la ciudad de Bristol, en Inglaterra. Bueno, entonces pasando a Cataluña, que es posiblemente el territorio hispánico donde más riesgo hay de fragmentación o de secesión, pues, y dando un pequeño repaso histórico, pues hay que decir que Cataluña jamás fue un reino independiente históricamente. Nunca fue un reino independiente y ni siquiera tuvo la denominación de reino. Fue creada en el siglo XIV, hasta incluso había una serie de pequeños condados, pero fue creada ya como una entidad indisolublemente ligada a la corona de Aragón. Históricamente también hay que decir que las élites catalanas han tenido episodios de enorme responsabilidad con resultados catastróficos. Desde la guerra civil del siglo XV, en que la oligarquía catalana se enfrentó a los sectores populares urbanos y a los campesinos, como resultado desastroso la ruina total de Cataluña, la rebelión de 1640 contra el rey Felipe IV, simplemente porque la oligarquía catalana no quería contribuir con hombres y dinero a la guerra contra Francia. El resultado fue que perdieron, digamos, los territorios por otro lado de los Pirineos. O en 1705, cuando la oligarquía catalana se pasa al bando austracista en la guerra de secesión, después de haber jurado como rey a Felipe V. Y cuando la guerra está perdida, se empeñan en resistir. Después de 1898, después de la pérdida de Cuba y Filipinas, se impulsa un separatismo supremacista en Cataluña por parte de esta oligarquía, a pesar de la posible privilegio que tenía en España, fruto del proteccionismo. En la guerra civil del 36-39, el gobierno regional va a intentar la secesión traicionando al gobierno de la República, de la Segunda República, lo cual posiblemente es una de las causas de su derrota final. Y en el año 2017, como sabemos, pues se intenta un golpe de Estado, una revolución de color, para provocar la secesión. Bien, esto es curioso porque durante el siglo XIX la verdad es que los catalanes estuvieron bien integrados en España, porque se lucharon incansablemente contra los franceses en la guerra de independencia. La ciudad de Gerona tuvo una resistencia gloriosa, y después de las independencias de los territorios americanos, pues cuando hay que formar nuevos estados, tanto en América como en la península, pues los catalanes van a estar en primera línea para fomentar el nacionalismo español del siglo XIX y contribuir a la construcción del Estado español. Hay muchos catalanes que tienen un papel fundamental, por ejemplo, General Pi. Gracias a la protección del Estado, Cataluña, que es una región pobre durante la Edad Moderna, desarrolla una industria textil importante, igual que pasó en el País Vasco con la siderurgia. Pero, digamos, como hemos comentado antes, después de 1898 se empieza a promover un nacionalismo a veces absolutamente delirante que bascula entre un supremacismo racista claro y un victimismo absurdo, entre el separatismo y el deseo de hacerse con el control del Estado español para conseguir. Hay un racismo evidente en los textos, aunque esto no aparece nunca en los manuales escolares, evidentemente. Por ejemplo, tienen aquí ustedes un texto del año 87 de Pompeu Gené, que dice textualmente: en España la población puede dividirse en dos razas. La aria, celta, grecolatina, goda, o sea, del Ebro al Pirineo, y la que ocupa del Ebro al Estrecho,
que en su mayor parte no es aria, sino semita, presemita y aún mongólica. Nosotros, los catalanes, que somos indogermánicos de origen y de corazón, no podemos sufrir la preponderancia de tales elementos de razas inferiores. Hay muchísimos textos que podríamos sacar aquí. Lo mismo viene a decir Prat de la Riba, que es el padre del nacionalismo catalán. Además, el catalanismo en los años 30 se inspira claramente en los movimientos fascista y nazi. Por ejemplo, esta propaganda está calcada de la propaganda nazi, y esos señores que ven ustedes desfilando por aquí son los escamots. Eran los que llevaban un uniforme paramilitar del Partido Esquerra Republicana de Cataluña, desfilando por la avenida María Cristina, que ve la Plaza España de Barcelona al fondo. Este supremacismo persiste hasta hoy. Podríamos recordar las declaraciones de Jordi Pujol, que ha sido presidente de la Generalitat durante 23 años, y se transmite a través de la escuela, de un modo bastante desvergonzado. Por ejemplo, pues aquí aparece un manual de cuarto de ESO donde se habla de la colonización fenicia, cartaginesa y griega. Entonces, Andalucía, la costa andaluza está marcada por el color rosa, que es la que corresponde a los fenicios y cartagineses, y Cataluña y el país valenciano, los países catalanes, estos señores, pues están pintando de verde, correspondiente a la colonización griega. Y esto se insiste también en el texto, en Cádiz, desde donde se ejerció una gran influencia por la cuenca del río Guadalquivir y en general por toda Andalucía. Las factorías fenicias. Mientras que el territorio actual de Cataluña fue mucho más importante la colonización griega. Su influencia se extendió por una buena parte del país, lo cual es absurdo, porque en realidad estas colonias eran sitios muy puntuales y no extendían la influencia de estas culturas en el interior del territorio. Esto lo hizo la civilización romana. Y aquí pues, no hay diferencia ninguna entre Andalucía o Cataluña. Pero aquí está viva todavía la idea esta de que nosotros somos arios y ellos son semitas. No se puede decir abiertamente, pero sí se deja caer subrepticiamente, sí que se sugiere en los manuales escolares. Bueno, hay que decir que esto estuvo muy claro desde el principio. Es el año 80 en que Pujol toma el poder. O sea, incluso pues, un secreto llamado Estrategia de la Catalanización, en el cual se filtró a la prensa y se hablaba allí de impulsar el sentimiento nacional de los profesores, padres y estudiantes, catalanización de los programas de enseñanza, incidir en las asociaciones de padres, organizar el cuerpo de inspectores, velar por la composición de los tribunales de oposición, es decir, en definitiva, un control total político e ideológico de la enseñanza, y que ha cumplido a rajatabla desde entonces, hay que decirlo. Ya en el año 71 a los profesores disidentes pues se les trataba de esta manera. A Federico Jiménez Los Santos, que era profesor de instituto en Santa Coloma de Gramenet, lo secuestraron y le dieron un tiro en la pierna por oponerse, digamos, a la educación lingüística ya en el año 1981. Esto provocó la salida de 14.000 profesores, más de la mitad en aquellos momentos en Cataluña, 14.000 profesores de la enseñanza pública. Además, los sindicatos no han dicho ni mu, se han infiltrado completamente por elementos separatistas, la UGT y comisiones obreras sobre todo, y la cosa iba más, y en la escuela pues no se puede estudiar la lengua española a pesar de que es oficial del Estado y mayoritaria en Cataluña. Hay mucha gente del extranjero que no lo sabe, en realidad. En Cataluña hay mucha más gente que tiene el español como lengua materna que no el catalán. De hecho, casi un 60% es castellano hablante. A pesar de todo, no se puede estudiar en la lengua oficial. Es un caso único en el mundo. En ninguna parte pasará la parecida. Sistemática y agobiante presencia de símbolos separatistas en la escuela pública. Se llega a castigar a los niños por utilizar la lengua española en el patio, no en clase, sino
en el patio desde hace tiempo, y esto, la invasión lingüística, provoca pues, un perjuicio grave a los alumnos castellanohablantes en su rendimiento escolar, que esto ya lo sabemos porque se han hecho varios estudios sobre el tema. Hay una tergiversación absoluta de la historia y realmente repulsiva. En fin, tengo aquí varios ejemplos, no quiero pasar del tiempo sin algo, con lo cual me cortáis en cuanto llegue el momento. Pero, por ejemplo, se dice que en el siglo XVIII había una opresión y un expolio económico de Cataluña, con un catastro para los impuestos muy oneroso, se ahogaba a impuestos a la población, deficiente situación económica, subían los productos básicos, una barbaridad como el pan, en fin, una desvergüenza absoluta, porque precisamente en Cataluña del siglo XVIII pues, fue una región privilegiada, no ha dejado de serlo desde entonces. Se impuso el proteccionismo de la industria algodonera, cerrando el mercado peninsular y el americano a los productos extranjeros. Todo eso tuvo un sobrecoste espectacular sobre el consumidor español, pero era la única forma realmente de poder disponer de una industria nacional en España. Este sobrecoste al consumidor español se ha estimado por Gabriel Portellà, uno de los mejores historiadores económicos en España, en nada menos al cambio actual que 500.000 millones de euros. Se escriben falsedades ya realmente absolutamente delirantes, como que había un plan en la época franquista para desindustrializar Cataluña. Dice que muchos, el texto dice concretamente, muchos dirigentes franquistas defendieron la necesidad de desindustrializar Cataluña. Muchos, no dice ninguno, claro, porque esto es completamente falso. De hecho, pues Cataluña fue la región donde se hizo la SEAT, que era una fábrica que tenía más de 20.000 obreros en aquel momento, y para instalarla en Cataluña hubo que llevarle la contraria a los técnicos del INI, que deseaban que la SEAT se pusiera en Almería, que era un territorio pues, realmente bastante deprimido económicamente en aquel momento. Se pueden poner muchísimos ejemplos. El 60% de los kilómetros disponibles de autopista estaba en Cataluña cuando se murió Franco. Y en los libros a los habitantes de otras zonas de España instalados en Cataluña se les llama inmigrantes. En ninguna parte del mundo, en Francia, por ejemplo, un señor que se traslada desde Marsella a París no se le llama inmigrante. Simplemente un señor que dentro de su país cambia de residencia. Pues aquí no. Aquí un señor de Andalucía que se traslada a Cataluña es un inmigrante. Además se les presenta siempre como gente de ínfima condición social y que además han sido instalados en Cataluña a propósito para desnaturalizar la región, que es una de las obsesiones, uno de los delirios que tiene el separatismo catalán desde principios del siglo XX. Hoy día, de hecho, lo que viene es inmigración extranjera, que además, curiosamente, la Generalidad la prefiere a la procedente de los países hispanoamericanos, porque se supone que la población hispanoamericana, pues, en fin, a exigir que se le hable en español, mientras que los marroquíes o los pakistaníes pues no van a decir ni mu, lo cual es absurdo, porque los pakistaníes y marroquíes pues entonces no son, y se dan perfecta cuenta de que el catalán es una lengua minoritaria, y la lengua que realmente sirve es el español. Pero, bueno, son las obsesiones de esta gente, ¿no? Y entonces, terminado ya rápidamente, la oligarquía separatista ha controlado todos los partidos políticos, por eso ha instaurado tanto tiempo en el poder, desde 1980, y especialmente sangrante es el caso del PSC. El PSOE ha renunciado a instalarse en Cataluña, ha dejado que sea un partido que han copado todos los señoritos, que tienen 8 apellidos catalanes, con alguna excepción de algún elemento cipario, como es Montilla, que es el único, digamos, con apellidos no catalanes que ha sido la Generalidad. Aquí tenemos, pues bueno, los apellidos más comunes entre la población catalana, pues son García, Martínez, López, Rodríguez, Sánchez, etcétera, como cualquier otra parte de España, mientras que si vamos a los políticos, no hay ninguno de estos apellidos, sino que son todos apellidos catalanes. Esteve, Ferrer, Bosch, Planas, Camps, Soler, Puyol, Rovira, Vila, Serra, etcétera. Una corrupción rampante, solo comparable a las peores regiones
más corruptas de Europa Oriental, según la Unión Europea. El típico ejemplo es Pujol, que se ha aportado nada menos que 300 millones de euros y todavía, como ustedes saben, pues, no está en la cárcel. Se ha creado una propia policía, que hay planes para reconvertirla en un ejército, y se dice abiertamente además. Vamos, eso. Bien. Oh, HS, no sabía que tenías caspa. No tengo. El nuevo HS elimina la caspa y la grasa y proporciona el doble de ingredientes protectores para prevenir que vuelva a aparecer. HS, hasta 100% libre de caspa. La banca del futuro es poder conseguir hasta un 3,5% de interés en tu cuenta remunerada. Trae tu nómina a Revolut. Y una diplomacia para promover la acción exterior, el Diplocat, con un montón de pseudoembajadas repartidas por todo el mundo y pagadas con dinero del contribuyente. Se gastan ingentes sumas de dinero en construir un lobby político que, pagando a periodistas, profesores de historia, políticos en diversos países, que en un momento dado puedan, apoyar un proceso de secesión en Cataluña. Todo esto lo ha investigado un periodista en un libro titulado La telaraña, Juan Pablo Cardenal. Y campañas intoxicadoras, como que España nos roba, o compre solo productos catalanes, productos de proximidad se les llama. Y hasta que en 2017 estalla la guerra híbrida del separatismo catalán. Pero aquí ya lo vamos a dejar aquí, para no abusar de su paciencia. Muchísimas gracias.